ocurrió la primera y única huelga general en la Ciudad de México, impulsada por los trabajadores electricistas, que paralizó a la capital por varios días. En los siguientes años se mantuvo ese esquema de control privado de la industria y regulación estatal hasta el cardenismo. Bien, como ustedes pudieron apreciar en nuestra cápsula, vamos a hablar de la historia del sindicalismo electricista, que claramente tiene que tocar pues, por la propia historia de la industria eléctrica en nuestro país. Y en ese sentido me gustaría que iniciáramos nuestra conversación, Mario, respecto a cómo surgió y cuál fue la importancia, que clara está, ¿no?, de la industria eléctrica, particularmente en el Porfiriato, con todas sus particularidades, y las dos primeras décadas del siglo XX. Bueno, pues es el momento histórico del avance de la fase imperialista del capitalismo, y entonces en países como el nuestro encuentran posibilidades de obtener recursos minerales o del sector primario. Y la industria eléctrica se va instalando justamente para atender estas necesidades económicas. Entonces hablamos de la mina, hablamos del sector primario, de la agricultura, y por supuesto de lo que está en crecimiento, sociedades, ciudades, servicios. Se está avanzando en la urbanización. Entonces no se atiende al resto de la nación ni al resto de la población, sino solo para obtener recursos que tienen demanda internacional, industria minera y del sector primario, agricultura, ganadería y algunos insumos que se requieren para otros países. Entonces la electricidad está ubicada en esos centros de producción. No es una necesidad todavía nacional, ni mucho menos social, para atender a la población. Y esto inicia con Porfirio Díaz. Se instala la primera, que es la histórica hidroeléctrica de Necaxa. Se le conoce como la cuna de la industria eléctrica porque en ese momento es la más moderna en su ramo, en ese momento pues histórico, y es la primera en América Latina. Entonces comienza a generarse ahí electricidad, por ejemplo, para las manufacturas de Puebla, las textileras de Veracruz, y aquí mismo en la ciudad. Fíjense que cuando cumple el primer centenario la independencia, está Porfirio Díaz, y todo el camino de Palacio Nacional a la columna de la Independencia se ilumina con aproximadamente 10,000 focos. Pero todo el Palacio Nacional y la zona centro está iluminada, y esa energía viene de Necaxa. Y esa la instalan nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Porque somos familia los que trabajamos en este sector. Que eso es muy, muy interesante. Mario, pues desde luego la Revolución Mexicana significa un parteaguas en la historia de México. Contó no solamente con la participación de miles de campesinos y de sectores rurales pobres, indígenas, también de sectores urbanos. Y aunque la clase obrera en nuestro país era todavía muy incipiente, estaba concentrada básicamente en las textileras, en la minería, en los ferrocarriles, comienza a destacar también el sector de los trabajadores electricistas, ¿no? En la Revolución se crea el Sindicato Mexicano de los Electricistas, y tienen una gran experiencia histórica, quizá única en la historia de México, que fue la huelga general de julio de 1916. Así es. Platícanos un poco acerca de este contexto de la revolución, la organización del ESME, sus primeras luchas, y cómo va asentando las bases de lo que sería uno de los sindicatos pues, más importantes hasta la fecha de la historia del sindicalismo mexicano. Muy bien. Es que se agrupa en ese momento a electricistas. No existe el sindicalismo como tal, o sea, el antecedente, digamos, está en el mutualismo o en el cooperativismo, donde se auxilian los trabajadores porque no hay una bilateralidad a partir de condiciones laborales. Y entonces los primeros inicios de nuestro sindicato es de electricistas, y en ese momento hay electricistas en tranvías, en teléfonos, en telégrafos, en la Ericsson, que era sueca. O sea, el electricista está en estas áreas. Cuando se convoca por parte del ESME a la huelga, no solo es electricidad,
implica tranvías, teléfonos, telégrafos, y entonces logras paralizar. Por eso es una huelga general. Y se da porque se exige, desde luego, en la lógica de la revolución, pues está influenciado el sindicalismo electricista por la corriente magonista, por el Partido Liberal Mexicano y todo el pensamiento anarcosindicalista. Y entonces se exigen, pues ya, las jornadas de 8 horas, se exigen ya el pago en oro porque no había garantía del recurso que recibía el trabajador, que fuera un dinero válido en ese momento, sino que llegaba un caudillo y ponía su moneda y entonces te pagaban con algo que podía no tener valor, que era inservible. Y por supuesto, las condiciones de trabajo pues eran terribles. Es el tiempo de Porfirio Díaz, el de Mátenlos en caliente. Ya pasó Cananea en 1906. Ya pasó las históricas de Río Blanco, en Veracruz. Y el ESME comienza a llamar, a generar una organización que enfrente esas condiciones. Y el mutualismo y el cooperativismo, el gremialismo incluso, no lo permitía. Entonces se van dando estas discusiones y hay que hacerlo de manera oculta. Las reuniones se hacían clandestinas y nuestros antecesores se reunían en bodegas, en azoteas, y así, a escondidas en la oscuridad, puñaditos de valientes, con mucha claridad respecto al momento, deciden formar un 14 de diciembre de 1914 el Sindicato Mexicano de Electricistas. Nace en la Revolución. Y cuando están Villa y Zapata en la Ciudad de México. Están Villa y Zapata aquí, en la Ciudad de México. Sí. Efectivamente. Y en ese momento nace el sindicato, pero ya tiene esta historia. No es un acta de nacimiento de facto. Viene una madurez. Hay maduración política e ideológica. Y a partir de que se colocan como sindicato, pues enarbolan las demandas, que eran demandas de todos estos trabajadores, tranviarios, telefonistas, telegrafistas y todos los que tenían que ver con electricidad, porque esa es la energía que va a permitir el desarrollo económico. Entonces es un nacimiento, digamos, multidisciplinario, de múltiples oficios, y cuando deciden estallar la huelga, sí se hace. Se detiene no solamente la producción, sino la circulación. Fue tal el impacto que Venustiano Carranza ordena la detención de nuestros dirigentes y condenan a Ernesto Velasco, que fue el quien dirigió esta huelga, lo condenan al paredón, a fusilarlo. Eso es lo que hace Venustiano Carranza con el sindicalismo. Y eso acontece en 1916, cuando esta huelga es violentada con la detención de Ernesto Velasco y todos los dirigentes. Pero es Ernesto a quien lo condenan a muerte. Se hace una protesta nacional e internacional. Y esto va a derivar hasta 1917, cuando se llama a conformar ya la Constitución, con toda la formalidad del 5 de febrero del 17. Y ahí aparecen las demandas que nuestro movimiento exige en el artículo 123. Que tendrán vigor el 1 de mayo de 1917, cuando Carranza oficialmente ya es el presidente. Y entonces el 1 de mayo de 1917 hay muchas manifestaciones pidiendo la libertad de Ernesto Velasco y se consigue al otro año. Entonces yo considero históricamente que es una huelga triunfante, porque aparece el artículo 123 en la Constitución, con la jornada de 8 horas y con la prohibición del trabajo de los niños, de las mujeres y otro conjunto de derechos. Sí, sí. Y se logra la libertad de Ernesto Velasco. Esta fue una primera etapa, digamos, de nuestra historia de gloria, porque es un triunfo lo que alcanza el sindicato. Es un triunfo para toda la clase obrera y se les paga en oro, además. Entonces, imagínense la algarabía social y en qué momento, en el momento de la revolución. Y bueno, Mario, ya nos hablas, creo que es muy importante y fundamental entender el contexto de esta primera huelga, ¿no? Del sindicato y lo que viene después, que es el artículo 123. Y hay la relación que van a tener los sindicatos con los sonorenses en el poder durante toda la década de 1920 va a ser muy compleja.
¿no? Sí. Y además viene un proceso de corporativización muy importante, pero a mí me gustaría que nos detuviéramos una década después, Sí. que es la década de los 30, para que nos digas cuál fue el papel del SME justamente en las luchas obreras en el contexto del cardenismo, es decir, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, su, digamos, participación en la creación del Comité Nacional de Defensa Proletaria, de la CTM, y además háblanos de esa otra huelga que es la de 1936, que además después, un año después, viene la creación de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Que creo que son, digamos, hitos importantes en la propia historia del sindicato. Bueno, en ese momento histórico, con Cárdenas, estamos a nivel mundial recibiendo todavía el impacto de la crisis del 29, la que ocurre en Nueva York, en la Bolsa de Valores. Esto acontece en 1929 y toca a fondo hasta 1933. En adelante comienza a levantarse la economía a partir de lo que hace el presidente Roosevelt con el New Deal en Estados Unidos. Entonces comienza a levantarse la economía, no solo la de Estados Unidos, que ya encabeza a nivel mundial en ese momento la economía del planeta, sino que también va jalando a economías nosotros tan cercanos, tan vinculados históricamente y económicamente con ellos, también comienzan a levantar la economía. Pero esta crisis genera grandes tragedias en desempleo, en inflación, en las condiciones de trabajo. Hay mucho descontento social y vienen un conjunto de huelgas que Calles comienza a exigirle a Cárdenas que las reprima, que las prohíba. Esto acontece en 34, 35 y ante esta embestida de Calles y los movimientos de huelga en todo el país, es el momento en que más huelgas hay en todo México, en toda la historia de México. Y es el Sindicato Mexicano de Electricistas quien llama a formar el Comité Nacional de Defensa Proletaria para hacerle frente a esta situación y a los momentos tan duros para la clase obrera derivado de esta crisis mundial. Claro. Entonces, en 1936 se decide convocar a una huelga en defensa de estos derechos, hacerle frente a la patronal que en voz de Calles pues estaban solicitando lo que pasó con Carranza, que era masacrar a los obreros. Y por eso se llama el Comité Nacional de Defensa Proletaria. Y esto es muy importante, porque Cárdenas logra, me parece a mí, percibir el descontento obviamente justificado, pero también que se necesitaba sí intervenir para ampliar las condiciones de electricidad que no hacían los privados. Reitero, los privados solo atendían las necesidades del gran capital, mina, ferrocarriles, tranvías, textileras, manufacturas, pero no atendían las rancherías, los poblados, las escuelas, los hospitales, no atendía al país. Cuando se hace la huelga, la encabezan ingenieros. Es el ingeniero Francisco Breña Alvírez, el ingeniero Manuel Paulín, el ingeniero David Roldán. Es una generación de ingenieros, porque la tecnología ha cambiado. De las hidroeléctricas se pasa a las termoeléctricas, a las de ciclo combinado, otra tecnología que va a requerir grandes cuadros científicos y técnicos que el contrato colectivo exige. Exige cursos de preparación, de adiestramiento, de calificación, exige escuelas de capacitación, porque esto no podía hacerse sin la calificación del obrero. Y ese contrato colectivo hizo posible, esa huelga hizo posible la electrificación nacional y el surgimiento de la Comisión Federal de Electricidad. Mario, sí. El cardenismo, con esto que acabas de mencionar, lo que llevó a cabo fue la estatización de la industria eléctrica. Una medida que a lo mejor no se le ha dado la relevancia que merece, pero creo que es de esas decisiones históricas que significan un antes y un después. Entonces, la Comisión Federal de Electricidad se constituye en la gran industria eléctrica del país, absorbe a todas las industrias chiquitas, amplía esta red nacional de electrificación y, sin embargo, en los 60
hay otra gran medida que es la nacionalización que lleva a cabo el gobierno de Adolfo López Mateos. Platícanos un poquito en qué contexto se da esta nacionalización, qué significa y qué efectos tuvo tanto para los trabajadores como para los consumidores. Sí, claro. O sea, este es otro momento histórico importante. O sea, tenemos como antecedente la huelga del 16, la huelga del 36, pero esta condición de lucha y una visión de hacer de la electricidad un recurso nacional, un recurso para la población y una palanca de desarrollo. O sea, la historia económica de México no puede prescindir de la electricidad, del petróleo, de la intervención del Estado y de los trabajadores. Estos tres factores son fundamentales para entender cómo en la arquitectura de nuestro México participan estas tres variables y las va a articular Cárdenas. Estas tres las va a articular. La intervención del Estado, la participación de los trabajadores, que es fundamental, y entender la electricidad como un recurso nacional. Cuando se crea CFE, es en aquellas áreas donde el sector privado no atendía. Claro. Entonces, está el sector privado estrictamente en las áreas de producción, pero en el resto del país opera la Comisión Federal de Electricidad. A nivel del Valle de México está la Mexican Light, que es de capital británico, canadiense y estadounidense. Es lo que hoy podríamos decir una multinacional, o sea, capitales de distintas naciones que se apropian de esta empresa y la tienen aquí operando, pero también en la lógica de la ganancia. Y estamos en un momento con Cárdenas de sustitución de importaciones, de buscar la soberanía, la independencia, la autosuficiencia productiva. Y no se logra con estas dos empresas. Son un obstáculo. Ambas empresas, la Mexican y las pequeñas que están dispersas, son un obstáculo. La CFE está inclinando la balanza para que se dé esta palanca de desarrollo, pero no es suficiente. Entonces, esto va a llevar al presidente López Mateos a tomar esa decisión, pero no es una expropiación, a diferencia de lo que hizo Cárdenas. Cárdenas expropia el petróleo. Y se avienta un conflicto internacional y desde mi óptica lo condujo de manera efectiva, porque el petróleo terminó siendo, en verdad, el desarrollo de ese momento, el llamado desarrollo estabilizador. Sin ese petróleo no hay Politécnico, no hay normales, no hay UPN, no hay el reparto agrario, la reforma agraria, etcétera. O sea, es fundamental lo que se hizo con el petróleo. Eso lo lee Cárdenas y expropia. Con la electricidad se compra, no se expropia, se les compra. Entonces CFE comienza a comprar, comienza a competir, comienza a integrar, comienza a absorber. Y la Mexican Light también es comprada el 27 de septiembre de 1960. Pero hay un porcentaje entre 5 o 6% de acciones que no se logran liquidar. Y entonces sigue existiendo, se le llamó entonces la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, pero está bajo la rectoría del Estado, no es al 100% de la nación. Y CFE sí comienza a absorber el resto. ¿Con qué nos quedamos en este momento de los 60s? Con dos empresas. La de la zona centro, por ese porcentaje de acciones que no se liquidaron, se queda Luz y Fuerza en la zona centro. Y en el resto del país, la Comisión Federal de Electricidad, con dos sindicatos, el ESME y el sindicato de la Comisión Federal de Electricidad. Pues te agradecemos muchísimo, Mario Benítez, por esta conversación que a mí me deja como muchísimas reflexiones porque nos permite como complejizar el hecho de que tengamos luz en nuestra casa, ¿no? O sea, de alguna manera, cómo están detrás de una historia, ¿no? De los trabajadores, del sindicalismo y su relación también con el propio Estado y este proceso, ¿no? También de creación de la Comisión Federal de Electricidad y de alguna manera reconocer, ¿no? Que detrás de esta historia, ¿no? De una industria pues está contemporánea, pues están los trabajadores, ¿no? Los abuelos, los padres, y que de alguna manera pues es un aliciente como para
explorar esta historia y también un poco la lucha actual, ¿no?, de resistencia de los trabajadores. Te agradecemos muchísimo tu compañía y bueno, a ustedes los esperamos en una emisión más de Perspectivas Históricas. Hasta pronto.